Exhorta al presidente de la República para que disponga a la Autoridad Sanitaria Nacional declare la situación de emergencia sanitaria en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Tiene la palabra la asambleísta Luisa González. Bien, hemos escuchado el punto que se tratará en los próximos minutos. Se ha otorgado ya el uso de la palabra a la asambleísta Luisa González. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Nos acercamos a que se cumpla el primer trimestre de gobierno y no se han tomado medidas drásticas y operantes en el sistema de salud público. Parecería ser que seguimos enquistados en los 4 años nefastos del Moreno en el poder. No existe una política de Estado para mitigar los inconvenientes y el desastre por el que atraviesa el sistema de salud público. Además, ni siquiera conocemos informe alguno o detalle oficial de la situación y el plan de contingencia para salir de la crisis sanitaria. El sistema de salud no resiste más. No hay suficientes médicos, pero sí hay despidos. No hay medicinas, no hay atención. En muchos casos, los hospitales no están atendiendo con toda su capacidad por falta de especialistas como intensivistas, emergenciólogos, enfermeras, anestesistas, etc. Pero sí hay autoatentados con incendios en bodegas clandestinas, luego en las oficinas del IES. ¿Cuál es el propósito? ¿Ocultar corrupción que se desborda acaso? En Ecuador no solamente se necesita vacunas COVID, ya el sistema de salud no cuenta con otros tipos de vacunas. Podríamos tener un rebrote de virus que ya estaban controlados en el país, como el sarampión, la viruela, la poliomielitis, etc. Antes del 2006 no existía una red e infraestructura hospitalaria integrada. No existía más que escombros y anarquía en las instituciones públicas. En el periodo del 2007 al 2017 fuimos referente. El Ecuador contaba con 40 hospitales públicos acreditados a escala internacional. Se había convertido en el único país de América Latina en alcanzar dicho reconocimiento. Se establecieron políticas públicas en el sistema de salud que permitía a los niños con capacidades especiales y de escasos recursos acceder, por ejemplo, a implantes cocleares. El costo de este dispositivo en el mercado supera los $15,000. Se implementaron políticas públicas siempre dirigidas a las personas más vulnerables, unidades de diálisis que antes del 2007 no existían y un sinnúmero de servicios especializados que eran imposibles de acceder por sus altos costos. Los llamados elefantes blancos, construidos durante el 2007 al 2017, sirvieron para atender la pandemia. Sin estos elefantes blancos, compañeros, la historia hubiera sido apocalíptica. Compañeros asambleístas, contamos con infraestructura hospitalaria. Solo se requería y se requiere dotar a los hospitales de sus necesidades, insumos médicos y personal de salud. Mañana nos van a querer vender en los medios de comunicación que lo único que el país tiene en sus manos son elefantes blancos con sobreprecios. Mentiras que solo sirven para justificar la inoperancia y la mediocridad en la gestión hospitalaria, como lo hicieron durante esos 4 años de traición a la patria. Lo que sí está claro en estos 4 años atrás es que mucha de la gente que participó en el reparto de hospitales está impune. El reparto de hospitales durante el gobierno de Moreno es donde inicia el desmantelamiento de la salud pública. Ustedes, compañeros, conocen la macabra historia de la asamblea anterior, donde los votos se repartían, se compraban con hospitales. La triste realidad que vivió mi provincia en la pandemia nos deja un sabor amargo. Dejamos hospitales planificados y financiados que debieron inaugurarse en el gobierno de Moreno. Gracias a la traición, aún no tenemos esos hospitales. Y en el caso del Hospital de Especialidades de Portoviejo, no es posible, compañeros, que los manavitas tengamos que tolerar y enterarnos
por los medios de comunicación que en 6 meses van a arreglar la afectación de este hospital, cada día supone el riesgo de vidas humanas. Señores, ¿dónde están las alternativas? No podemos tener parado un hospital 6 meses. En plena pandemia, debemos tener un plan B, C. La afectación es apenas en un generador eléctrico. ¿Dónde están los hospitales móviles? ¿Dónde están los hospitales quirúrgicos móviles? Insisto, vamos al primer trimestre de este gobierno y no es posible que todavía se siga derivando pacientes a una casa de salud privada, cuadruplicando el gasto porque no existe hilo de sutura. Que nos quede claro, compañeros asambleístas, que esto se resume en actos de corrupción estructurales y para favorecer a ciertos negocios Asambleísta, privados. cuenta con 1 minuto. Y significan, permítame por favor, señor presidente, culminar la intervención. Significa un alto costo en el presupuesto de salud, recursos que se pierden. Y hagámonos la pregunta, ¿cuál es el mecanismo para controlar las derivaciones a los privados? Les invito a revisar el artículo 363, numeral 7 de la Constitución, donde también se garantiza la entrega de medicinas a través del sistema de salud pública y que sean genéricos. Cuidado, que nos quieren privatizar las farmacias. También el artículo 25 de la ley humanitaria, cientos de despidos en los hospitales del IES, a pesar de existir esta ley humanitaria que reconoce la estabilidad laboral del personal de salud. Seguimos sin que se resuelva la situación laboral de cientos de médicos y seguramente a ustedes, compañeros asambleístas, a sus despachos acuden médicos, enfermeras y demás personal de salud suplicando la atención que no han recibido desde el Ejecutivo. Y supongo que ya están pidiendo la palabra a aquellos que en su único discurso es no hay fondos públicos. Pero señores, se sabía qué país entregaba Moreno y no se están tomando acciones para cambiar el rumbo y se sigue con las mismas políticas de Moreno. En el año 2007, al recibir el país en escombros, nosotros dimos un giro a la política petrolera y se renegociaron los contratos petroleros y quedaba para el Estado ecuatoriano 80% de los recursos, de los ingresos del petróleo, que antes era solamente el 20%. Compañeros asambleístas afines al Ejecutivo, sí hay recursos económicos. Si no fuera así, el nuevo gobierno no hubiera emitido el decreto número 95, donde pretende cambiar la política petrolera y modificar los contratos, reduciendo la participación del Estado, reduciendo los recursos para los ecuatorianos a un 60%, claro, favoreciendo a las grandes empresas privadas. Entonces, compañeros asambleístas, sí hay recursos, porque si el gobierno central pretende reducir los ingresos del Estado, es porque nos sobra plata. Compañeros asambleístas, estoy segura que cuando ustedes recorren el territorio en cada una de sus provincias, son testigos de esta clase de problemas y a sus despachos y correos llegan un sinnúmero de requerimientos de los ciudadanos sobre la grave crisis que atraviesa el sistema de salud. Por todo lo expuesto, mociono a que se apruebe la resolución que exhorta al presidente de la República que disponga la Autoridad Sanitaria Nacional declare la situación de emergencia en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud Pública, la cual ha sido debidamente ingresada por Secretaría. Gracias, señor presidente, compañeros.